Bien, buenas noches. Nos encontramos ahora en la oportunidad de haber colaborado con Yoica para poder trabajar con ustedes en una transmisión en vivo. Un tema que nos parece muy importante. Importante no porque se le atribuya la importancia de carácter personal. Importante es por el hecho de que es un tema que, tal y como de alguna manera se desarrolló en la historia del psicoanálisis, está implicado en la política, está implicado en la sociedad y por supuesto está implicado en lo que es la práctica del psicoanálisis. El punto que nos interesa deviene de una serie de situaciones y circunstancias en las que hemos estado trabajando de un tiempo a la fecha. Antes de continuar, hago una pausa para preguntar si consideran que el audio está correcto, si llega correctamente. Por favor, en la medida en que se vayan incorporando, yo les pido por favor que puedan señalarlos si existe algún problema o no con el audio. Bien, retomo la idea. La condición en la que nosotros surgimos como un grupo encargado de fomentar la transmisión del psicoanálisis y de alguna manera inicialmente la redirección de este en los términos de que los chicos que asistían al colectivo pudieran replantearse una formación. Sin embargo, la visión política no es algo que esté por fuera de la situación de la práctica del psicoanálisis, porque pensamos que a partir de ahí se generan una serie de directrices teóricas, una serie de elementos que implican revisar y analizar los fenómenos que yo diría contemporáneos que derivan del psicoanálisis. Muchos son de este orden. Hemos estado implicados ya de hace tiempo en el campo de revisión de libros, textos, participación en presentación de libros sobre política, sobre transmisión, sobre el problema de la escuela del psicoanálisis y particularmente sobre la condición en que se gesta aquí. Bien, a partir de esta idea, nosotros desarrollamos un seminario permanente que duró más de año y medio y que este seminario se relacionaba con topología y de alguna manera con lógica y matemática. Nuestro gran interés tuvo una directriz que fue la formalización en psicoanálisis. Y esto nos ha permitido ir creando a la vez de manera simultánea de participar con otras instituciones, en otros eventos, ir creando ciertos tipos de reflexión que nos hacen a nosotros, por lo menos, poner el dedo en la llaga. Recordaba un poco esta idea de que se trataba de escuchar el discurso freudiano al filo de la navaja para referirse al inconsciente. Esta vuelta a ese filo que implicaba preguntarse por la práctica psicoanalítica. Y bien, en este devenir, en este trayecto en el que hemos estado trabajando, ha habido un punto de una preocupación extrema para las gentes que colaboramos en colectivo. Y es la cuestión de cómo leer y cómo tratar de entender el punto donde se articula la teoría con la clínica. No se trata exclusivamente de teoría, no se trata exclusivamente de clínica. Justamente nosotros reconocíamos que una de las dificultades que quizás estuvieran presentes y que incluso fueron señalados por diversos pensadores en el campo del psicoanálisis, me refiero particularmente a Lacan, tenía que ver con esta idea de preguntarse si el quehacer del psicoanalista tenía algún límite, si se rehuía alguna forma de práctica en particular, donde se generaban una serie de resistencias que hacían que dentro del psicoanálisis se pudieran más fácil pensar con elementos alusivos a la formación solo como práctica y no tanto teórica. En este trayecto del que les hablamos, entonces nosotros hemos colaborado con muchas instituciones, pero fundamentalmente nos ha preocupado todos los fenómenos contemporáneos que tienen una incursión en la clínica. Fenómenos que no solo quedan circunscritos a la manera en que de pronto leemos de manera superficial el psicoanálisis y comenzamos a lanzar frases, ¿no?,
escogidas con el propósito de denotar una idea, ¿no? Pero que la más de las veces queda confundida en un trayecto y un proceso donde, lejos de aclarar, tiende a confundir la situación. La situación vinculada directamente a la práctica del psicoanálisis, a la recepción de analizantes, a la supervisión, a la formación del analista y principalmente a todos estos fenómenos que quizá influidos por la ideología del hombre moderno han devenido en una serie de elementos que a veces parecen inexplicables. Elementos que podemos llamar ciertas prácticas sociales, que tendrán que ver con la sexualidad, que tendrán que ver con la individuación, con los derechos, con vivir, una forma en la que de pronto queda cuestionado incluso el concepto de realidad psíquica, ¿no? Muchos elementos de esto nos han preocupado severamente. Bien, a partir de estas condiciones en las que hoy encontramos un gran punto, un parteaguas en el psicoanálisis, es que hemos comenzado a hacer un rastreo fundamental en los conceptos para encontrar una directriz que nos permita hacer del psicoanálisis y contribuir en lo más posible y hacer del psicoanálisis una práctica orientada y dirigida a ciertos principios en los que podamos replantear nuevamente una pregunta. La enseñanza de Lacan, después de Freud, por supuesto, se caracteriza por una serie de acciones de carácter político, pensando en los tres ejes fundamentales: los analizantes, la formación y los propios analistas. Y esto ha devenido en una serie de problemas muy serios que nos han preocupado, incluso que han llegado hasta el punto de replantear el problema de lo que es el control dentro del psicoanálisis. Pues bien, en esta ocasión que nos toca abordar un poco esta situación, queremos abordar el problema de lo que sucede al interior del psicoanálisis como un reflejo de esta situación. Nos interesa plantear el problema de la escucha desde una postura más lógica y más formalizante que desde una postura ontológica, ¿sí? E incluso si partimos de esta idea, podríamos aseverar que uno de los puntos de interés que se plantea y que puede ser la puerta de entrada a este problema sería diferenciar dos conceptos fundamentales: el de ontología y el de óntica, que Lacan utiliza para abordar y poder hacer un acto demostrativo de lo que es el hecho del psicoanálisis y del dispositivo mismo. Bien, la ontología, como una cierta forma de influencia filosófica, podemos situarla desde varios orígenes en Lacan, pero quizá uno de los más significativos aparece justamente en Spinoza, ¿no? El punto diferencial donde podemos decir que desde el 57, ¿no?, Lacan comienza a plantearse la pregunta a partir de los seminarios que él expone y de las clases que él expone, la pregunta por la ontología, y hace una diferenciación importantísima que tiene que ver con la óntica y la ontología. Para Lacan, la óntica es un matiz de la ontología de Spinoza. ¿Cuál es el punto diferencial? Que entonces el concepto de ontología y el de óntica tendrán una cierta aproximación al fenómeno de estudio, pero para darle o situarlo en el nivel que le compete formalmente al psicoanálisis. Si la ontología la entendemos en Spinoza como la plenitud de lo real, pareciera entonces que ya tenemos un gran problema, porque esto implica el manejo de las categorías filosóficas, el rastreo de los conceptos de lo real y sobre todo el de plenitud, ¿no? Nosotros entendemos que este trabajo fue un trabajo muy serio realizado por Spinoza a partir de la teoría de los afectos, y por lo demás entendemos que hay una posición ontológica muy clara que tiene que ver con esto de la revelación del objeto de estudio como un todo. Digo de manera muy
corta, porque a pesar de todo, el tiempo con el que se cuenta para estas transmisiones es breve, ¿no? Entonces traigo algunas citas que quizá nos permitirán ir cercando el concepto, ¿no? Del 57 al 64 hay un brinco importantísimo, porque Lacan cita que el inconsciente no es ontológico. Es decir, lo coloca fuera de ese fenómeno de estudio en el que había sido pensado como el lugar, como las condiciones en las que el sujeto podía devenir en una forma de relación con la realidad, en la que esa partecita, pensado como una estructura cerebral, podría acumular una serie de experiencias. Para Lacan, el inconsciente, en todo caso, para el 64, perdón, es una noción preontológica. Bien, él define que la ontología es en realidad una mera caricatura del uno. ¿Por qué cito esto? Más que hacer una agitación de conceptos, el punto central es que esto nos implica en una aproximación en la que Lacan está muy presente en lo que es la idea de formalizar la transmisión del psicoanálisis. El problema del uno es un problema serio, porque es justamente a partir del uno y del cero que entonces nosotros podemos pensar algo del carácter de lo imposible en el campo de la lógica y de la matemática. Por un lado, quizá en una primera aproximación, ¿no? La idea del inconsciente como tal, que es colocada por Lacan y que da lugar a esta máxima que lanza por la época de los 50, que es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Su planteamiento nos sitúa en una primera noción, ¿no? Que el inconsciente es producto del significante. Digámoslo así, con una frase muy, muy concreta. Momento importante, porque entre el 57 y el 64, Lacan va elaborando una serie de elementos que colocan esta idea de la práctica del psicoanálisis con el inconsciente a otro nivel, ¿no? Si hablamos del 64, 65 para adelante, nosotros podríamos pensar que entonces el concepto de inconsciente toma otra matriz, ¿sí? Rastreando un poco algunos de los elementos, ¿no? Podemos ver una influencia importantísima que hay de Coiré, ¿no? Como de alguna manera con un trabajo epistemológico que contribuye con Lacan. Para el 68, el problema de la letra es colocado, de la palabra, perdón, es colocado a nivel de matema, de la letra, rectifico. ¿Qué implica que nosotros hoy hablemos de matema? Tenemos diferentes, o cuando menos dos opciones, ¿no? Si nosotros pensamos en todo el aporte que se recibe de la antropología, y particularmente me refiero a Lévi-Strauss, tendríamos que pensar en esta cuestión de cómo evoluciona a partir de la idea del mitema, como una unidad mínima de transmisión. Esta idea de plantear una unidad mínima de transmisión implica ya de por sí una exigencia de colocarse dentro de la lógica y de la matemática para explicar gran parte de los conceptos fundamentales que incluso fueron mal leídos, que fueron de alguna manera distorsionados, ¿no? En la lectura que se hace de Freud. Ajá. Interesante porque esto nos lleva a rastrear en toda la obra, a lo largo de toda la obra de Lacan, estos conceptos en los que se relaciona o Lacan comienza a hacer ya o tener una visión mucho más clara de lo que es el uso de las expresiones algebraicas, la escritura en psicoanálisis, darle fundamento propiamente dicho a lo que es el lenguaje, el discurso y la palabra, y que de alguna manera le permite situar puntos de imbricación donde se acerca y se diferencia de algunos pensadores. No es la idea hacer toda una demostración, digamos, doctrinal o teórica, pero sí es la idea pensar que este elemento fundamental del psicoanálisis, aquello que llamamos inconsciente, por supuesto, implica una demanda distinta. ¿Cuál es la demanda? En principio es la demanda del analista.
porque en todo caso podemos pensar que esta noción de alguna manera de lógica del inconsciente va permitiendo y va creando la necesidad para que pensemos al inconsciente en los términos de espacio y de relación temporal. Elementos que son fundamentales y que develan una serie de elementos que devienen de la propia filosofía, que incluso podemos ir rastreando hasta Husserl incluso, ¿no? Sin embargo, la cuestión que está aquí en escena es el punto donde Lacan vuelve digamos, a partir de la propuesta de cartesiana, ¿no? Del cogito cartesiano. Podemos hallar una inflexión fundamental. Para Lacan, el trabajo que hace Descartes permite marcar un punto fundamental para el psicoanálisis. Y es la primera ocasión donde Lacan sitúa que hay una propuesta y un aporte de la matemática a la filosofía. Es decir, implica ya el ir poniendo en escena una serie de disciplinas complejas para tratar de comprender. Digo comprender, porque esta noción es la noción inicial con la que partimos. Si nosotros consideramos que desde finales de la producción de Freud y sobre todo de los postfreudianos, hemos de considerar que en una expresión muy vaga de que el psicoanálisis tendría que ver con hacer consciente lo inconsciente, podríamos caer nuevamente en una imprecisión del concepto. Sin embargo, la propuesta de Lacan pasa por otro lugar, ¿no? El uso de las expresiones algebraicas y donde fundamentalmente se trata de situar la relación que hay en una producción que tiene que ver con la intuición y con la lógica. Ese es un campo fructífero para el psicoanálisis. Escuchar cómo se resuelven muchos de los casos que tienen que ver con diversidad sexual, de género, con elecciones para que la gente pueda decidir realizar alguna operación transgénero, para revisar estas prácticas que suelen acontecer a veces en la gente con relación al hecho de si deben ser vestidos o no como mujeres, cómo explicar la propia sexualidad, cómo explicar el concepto de objeto A, es decir, todos ellos son elementos que implican de alguna manera una rigurosa lectura lógica y matemática. Pues bien, el punto al que yo quiero llegar en este primer momento, ¿no? Es primero situar que hay un parteaguas, pues, con la filosofía, donde Lacan hace una producción y una aplicación del concepto de óntica, diferenciándolo de la ontología. Cuando, en una consideración muy general, nosotros sabríamos ya que una de las críticas que podríamos situar en el psicoanálisis es que la filosofía tendió, sobre todo en esta parte de América, es una filosofía ontológica, se centra en la propia ontología, y que eso hace o permite que se escape el objeto de estudio que es el ser, ¿no? El elemento que se pone en escena con esto, justamente Lacan comienza a aproximarse para proponer algunas formas de práctica fundamentadas teóricamente y bajo la ciencia de la lógica y de la matemática, de ese devenir que tiene que ver entre el ser y el sujeto. Bien, para esto, repito, nuestro trabajo se ha centrado mucho en esto y nos parece que el gran problema que encontramos hoy es, para situar el problema, es que hoy pareciera que la escucha analítica de pronto tiende mucho más a la ontología que a la óntica. No hablo en particular de algún fenómeno, hablo de una práctica que se ha dado y que ha permitido incluso, aun cuando había sido ya señalado por Lacan, advertido de que esta confusión es lo que permite al psicoanálisis, ¿no? Que de pronto se aproxime a terrenos que tienden a fortalecer mucho más la ontología. Me refiero justamente al arte y a todo este tipo de prácticas, ¿no? Bien, la idea entonces es que nosotros podamos partir de estos elementos para poder fabricar
una propuesta concreta que nos permita situar no solo la elaboración teórica, sino una necesaria vuelta a la lectura formal o de la formalización del psicoanálisis. Por ahí empieza toda nuestra inquietud, por supuesto, y que se ve fortalecida por la revisión y los trabajos a partir de seminarios constantes que hemos realizado de diferentes campos. Entonces le voy a pedir a Omar, le voy a dar la palabra a Omar para que nos amplíe un poquito esto y podamos terminar a tiempo. Y sobre todo les recuerdo, si hay problemas de audio, por favor, escríbanos. Y por otro lado, si hay dudas también, preferiríamos contestarlas al final, ¿correcto? Sí. Bien, sí. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Estoy viendo que hay 108 personas sintonizando, es muy grato, les mandamos saludos a todos. Estamos haciendo una transmisión desde el Estado de México, no sé desde qué lugares nos acompañen, a partir de un proyecto que se elaboró ya hace algunos años, ¿no? Aproximadamente 6 años, donde surgía primero por una inquietud de saber qué era el psicoanálisis, ¿no? Esa era la inquietud de varios jóvenes, saber qué era el psicoanálisis. Ahora, a estas alturas, sabemos sobre ese saber que trae ya un problema, que es específico del campo psicoanalítico, ¿no? No es el mismo problema de saber que tiene la filosofía al saber que propone la psicología u otras disciplinas. Entonces, en específico, se trata de eso, de una cuestión de saber. A lo largo del proyecto, pues hemos trabajado con varias instituciones y en ese recorrido nace una inquietud. Y la inquietud es advenida en el momento en el que se revisan muchos seminarios, los escritos de Jacques Lacan y en alguna medida lo que aportaron las escuelas post-freudianas. En este sentido, Melanie Klein, está Dolto, Winnicott, alguien que mantuvo correspondencia con Lacan, que eran incluso muy cercanos, y que cierto tipo de práctica o de entendimiento del discurso analítico ha hecho que se contrapongan muchos analistas, ¿no? Como si se quisieran pelear entre ellos, ¿no? Los lacanianos están peleados con Tales, y hay millerianos, y Kalush, o sea, no partimos de esa idea, no partimos del entendido que la práctica analítica, si bien es cierto, implica una política, al menos va contraria o en dirección inversa a la política del avestruz, que ya citaba Lacan en el seminario de la Carta Robada. Esta política del avestruz, donde cuando no se sostiene aquello que se dice, se esconde la cabeza, ¿no?, en el hoyo, como tienden a hacer los avestruces, o bien se establecen lazos en donde se discrimina y se trata de hacer de otros discursos, como si fueran unos discursos no analíticos, y se les ve como parias, ¿no? La idea es no partir de eso. Y en ese sentido, pues, justamente nuestro título, el que propusimos hoy, advenido del trabajo que hemos venido desarrollando, es Leer y escribir a la letra en psicoanálisis. Es un tema muy sugerente en la medida en que decimos la letra, ¿no? Podemos cambiar el orden del título y poder decir la letra, leerla y escribirla, ¿no? E inmediatamente vienen las preguntas en este título que es sugerente. Primero, ¿qué es leer en psicoanálisis? No es una lectura caprichosa como la que se suele hacer cuando se lee cualquier revista de los puestos de periódico. Y ¿qué es escribir? Porque tampoco se trata de una transcripción, nada más de letras. Y obviamente, ¿qué es la letra? En este cambio de orden del título, pues ya va implicado cierto problema. Porque entonces, ahora sí, el analista no debe de olvidar que es su condición, voy a utilizar una palabra que a lo mejor no es la más correcta, pero su condición inherente, entrecomillado, natural, es su condición de lector. Su condición de lector es algo que no debe omitirse en cualquier situación analítica. ¿Por qué? Hay un trabajo en México que se hizo sobre cómo se piensa el texto cifrado, lo que alejaría al psicoanálisis
de cualquier práctica hermenéutica. Es decir, el analista escucha, pero en esa escucha va implicada la lectura, ¿no? Se lee eso que se escucha. Lo que recibe es un mensaje cifrado. Lo que hace el analista es, de ese mensaje cifrado, descifrarlo, así, escuchen cómo suena la palabra descifrarlo, para volverlo a cifrar y mandarlo al analizante, para que él en su condición de analizante descifre lo que ya ha sido descifrado, pero que se lanza nuevamente como cifrado. Entonces, esa condición del lector del analista implica indudablemente a la letra, ¿sí? Entonces, aquí está otro punto. ¿Qué estamos entendiendo por letra? La forma en la que ha sido matizada la letra es muy amplia. La filosofía tiene cierta inclinación, sobre todo cuando se trata de hacer un análisis, ya lo citaba Fernando, de carácter ontológico. No sé, yo parto de la idea que ya sabemos qué es la ontología, pero así como recordatorio, pues podríamos definirla como una rama, una vertiente de la filosofía que se encarga del estudio del ser en cuanto ser, ¿no? Por supuesto que habría que involucrar la metafísica, la ética, la lógica tradicional que proviene ya de Aristóteles. Y en ese sentido, entonces, la letra va adquiriendo cierto lugar en toda la historia del pensamiento. ¿Cuál sería entonces la letra que nos interesaría en psicoanálisis? La letra que toma lugar a partir del gran rompimiento de la ciencia moderna con Descartes y con Galileo. Esa letra específica que se convierte y se proyecta a manera de matema es la que nos interesa. ¿Por qué? Se ha intentado sostener una práctica que se vincula directamente con las experiencias personales y no se escribe, incluso no se lee lo que publican psicoanalistas mexicanos. No sé, hay algún asunto muy raro, no sé la verdad de qué manera está pasando, pero a veces pienso, y eso es un comentario muy personal, que no se quiere leer a otro psicoanalista mexicano porque se piensa que se contribuye al prestigio, ¿no? Y esto lo saco de algunas consideraciones que he escuchado de algunos grupos. Es llamativo, es lo que decía hace un momento, no olvidar la condición del lector, del psicoanalista. Pero bien, ¿qué función tiene esta letra? Justamente la de matema. Saqué varias citas, el chiste no es agobiarlos de citas, pero en específico una que me gusta mucho, la escuché en algún seminario de un psicoanalista mexicano. Ustedes la pueden encontrar en el seminario que tiene en la editorial Paidós el número 1, en la página 400, empieza en la página 401, termina en la página 402, y yo las voy a leer así, muy despacio y la comento, ¿sale? Esta es Lacan diciendo: podremos avanzar mucho si me siguen. La cuestión es saber hasta dónde se puede llegar, no es saber hasta dónde se puede llegar. La cuestión es saber si alguien nos seguirá. Este es un punto, esta primera parte es importante, ya que en alguna medida de lo que menos se ha hecho trabajo es justamente del carácter de la letra, de la formalización y de las matemáticas en Lacan. Hay trabajos muy específicos de gente a lo mejor de otros países. En México, hace no mucho, se publicó un libro que, según el análisis que más o menos, más bien el rastreo que hice, de Fernando Azcárate, de la topología, el nombre propio y sus excursiones clínicas, lógicas y topológicas, que recuerdo como título ya de un libro. Tal vez hay varios artículos, pero como libro ubico ese fundamentalmente. Y fíjense cómo lo está diciendo Lacan. La cuestión no es saber hasta dónde se pueda llegar. O sea, marcar el objetivo directo de esta formalización no es lo que nos interesa. Sigue después, la cuestión es saber si alguien nos seguirá. Este es el primer antecedente. La pregunta que surge en el discurso analítico es saber si alguien seguirá esto que va a decir Lacan a continuación. Después dice: con el pasar del tiempo, a través de la historia humana, asistimos a progresos que sería erróneo considerar progresos de las circunvoluciones. Es decir,
Fernando citaba hace un momento la condición política, ideológica en la que vivimos actualmente, donde se tiende a ontologizar, donde se tiende a meterle sustancia a todas las cosas. ¿Por qué? Porque es más accesible a los sentidos, ¿no? Incluso el paradigma de la época moderna es hechos sí, palabras no, ¿no? Incluso ahí les dejo algo como cuando dice la novia al novio, ¿no? A mí demuéstrame con tus hechos, no con tus palabras. Bueno, eso implica cierto uso de que lo que importa es lo concreto y no la idea, ¿no? No lo abstracto. El problema es que la letra, lo real, el objeto A, muchas cosas que vienen en los seminarios tienen un carácter abstracto. Fíjense cómo sigue Lacan. Cuando dice esto de que es erróneo considerar el progreso de las circunvoluciones, implica entonces que nos olvidemos esto de seguir estudiando al cerebro porque sería un cerebro superpotente, diferente al que todos tenemos y que la genialidad viene de que a lo mejor es más grande. Hace poco leía un artículo donde decían que el cerebro de Einstein tenía más neuronas por la parte de acá, no sé, la parte trasera. O sea, es esta tendencia de querer meterle sustancia a las cosas. Pero fíjense cómo sigue Lacan. Dice, sería erróneo considerar progresos de las circunvoluciones. O sea, no es eso. Son progresos del orden simbólico. Vean la historia de una ciencia como las matemáticas. Y aquí estamos en un punto importante. La matemática o las matemáticas que utiliza Lacan se diferencian de las matemáticas tradicionales porque son cualitativas, ¿no? Podemos hacer una división general sobre las geometrías, que hay muchísimas, tres nada más, ¿no? La geometría de carácter euclidiano, que es la métrica, que es la que se encarga de las medidas que podemos ubicar nosotros fácilmente. La geometría proyectiva, que utilizó mucho tiempo Lacan, sobre todo en el análisis que hace de las meninas, ¿no? Partiendo del teorema de Desargues, y la topología, ¿no? La geometría proyectiva es entre cualitativa y cuantitativa, y la topología pues es altamente o enteramente cualitativa. Y suena difícil o suena medio paradójico de primer momento pensar en una topología o en una matemática que la ligamos o la asociamos regularmente a los números. Bueno, aquí se utilizan otras cosas y son letras. Busquen en internet un libro de topología, ábranlo, ojéenlo, no entendamos nada, y vamos a dar cuenta de que no hay más que letras, letras y letras. Entonces, ¿qué carajos es esto? Bueno, pues de eso se trata, porque de alguna manera lo que el analista hace cuando escucha a su analizante es justamente leer la letra, o leer las letras. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Sigo con esta cita de Lacan. Sigue. Durante siglos se estancó, está hablando de las matemáticas, en torno a problemas que ahora son evidentes para niños de 10 años. Fíjense qué asunto. Nosotros resolvemos problemas ahora que no eran pensables hace miles de años. Y eso tiene que ver justamente con también cómo la filosofía se ha pensado. Es decir, lo conocido por conocer, lo desconocido por conocer y lo desconocido que desconocemos. O sea, esas tres líneas son muy propias de la filosofía, ¿no? Nosotros conocemos algo y tendemos o queremos dirigirnos a conocerlo más. La segunda, que alude a lo desconocido que podemos conocer. Y la tercera, lo que desconocemos y lo que desconocemos que desconocemos, ¿no? Fíjense cómo sigue Lacan. Y sin embargo, alrededor de ellos se movilizaban cerebros potentes. Hemos estado parados 10 siglos de más ante la ecuación de segundo grado. Y habla de los griegos. Dice, los griegos hubieran podido encontrarlo, ya que encontraron cosas más difíciles en esos problemas de los que ellos hablaban. Este es el asunto con el que cierro esta cita. A partir del momento en que un señor inventa un signo así y pone un signo de la raíz cuadrada, o así, una de integral, un signo de integrales, se produce entonces algo bueno.
Es decir, la escritura y la letra implican algo bueno para el desarrollo del pensamiento en Occidente. No hay que olvidar que las nuevas geometrías o las nuevas matemáticas tienen su sostén en los impases que tienen cada uno de los argumentos matemáticos, ¿no? En el álgebra y el impasse lo tenemos en los números imaginarios. Con Cantor hay varios impases en los que se tienen que inventar nuevas reglas y nuevas formas de explicación matemática. Entonces, ahora sí, regreso al argumento principal. ¿De qué nos serviría esto? ¿O para qué pensarlo o hacerlo situable en el discurso psicoanalítico? Bien, justamente para hablar de la transmisión. Cuando comenzaba a hablar, hablé de una condición de saber, ¿m? Y los tipos de saber que hay. Hay un saber textual, hay un saber referencial, pero hay un saber que no se sabe. Y eso es una de las primeras definiciones que da Lacan sobre lo inconsciente. Entonces, en ese sentido, la letra, la escritura y el cómo se lee están altamente vinculados a lo que llamamos clínica psicoanalítica. La clínica, esto que estamos mostrando, el uso de las matemáticas, no se piensa por fuera de la clínica, ¿no? Hay muchas críticas que yo les recomiendo leer. Una que es muy buena, de un argentino, me parece, se llama Juan Bautista Ritbo. Creo que el lugar donde la escribe se llama La obsesión matemática, que hace una crítica a una clase del Seminario 20, que incluso yo ahorita saqué la cita para comentarla. Y hay otro libro muy bueno que se llama Imposturas intelectuales, de Sokal y Brickman. Y bueno, ya ven que hay libros negros para todo, ¿no? El libro negro de la psicopatología, el libro negro de la psiquiatría. Bueno, hay uno que se llama el libro negro del psicoanálisis, donde también viene una crítica exprofesa de lo que se hace como clínica, pero sobre todo del supuesto abuso que se hace de las matemáticas. Entonces, sugiero mucho leer esas críticas para saber desde qué lugar se está cuestionando el uso de las matemáticas y de lo que nosotros entendemos por letra o matema, para saber, obviamente, dónde estamos parados. Voy a tomar, a propósito del comentario de Juan Bautista Ritbo, una cita del Seminario 20. Ustedes la pueden hallar en la clase 10, en la página 144, y fíjense lo que va a decir Lacan. Sí, la formalización matemática es nuestra meta, nuestro ideal. Aquí es un primer punto de confrontación, porque dicen que el ideal lo manifiestan como ideal del yo, pero sigamos, demos un paso más. ¿Por qué? Sí, porque solo ella es matema. Bien, fíjense cómo aparece el concepto de formalización, matemática, y ahora sí, el uso del matema. Porque el carácter que le va a imprimir Lacan a matema justamente alude a la transmisión. Porque ella es matema, es decir, transmisible íntegramente. Ese es un asunto importante. Se suele decir comúnmente que no hay transmisión íntegra, que siempre hay pérdida en la transmisión. Bueno, eso es un punto a problematizar, obviamente con el uso que haremos del matema. Y sigue Lacan, la formalización matemática es escritura. Vean, esto ya se vincula con el tema que nosotros propusimos. La formalización matemática es escritura, porque no subsiste si no empleo para presentar la lengua que uso. Bien, aquí está el último punto en el que se puede situar este problema. Escritura, lectura, formalización, matemáticas no son ajenas al campo psicoanalítico, pero tampoco son ajenas a la clínica. Cuando se tiende a pensar un problema, la pregunta inmediata que tendríamos que hacernos es ¿desde qué posición teórica o desde qué posición el analista escucha? ¿Por qué? Si lo que escucha tiene carácter de letra, está leyendo eso que se llama letra, o no hace más que una asociación elemental de cómo se están jugando los significantes para al final hacer algo de carácter hermenéutico. Ese es un punto, ¿no? El segundo, para ser transmisible al psicoanálisis,
El concepto matema podríamos situarlo en un nivel neológico. Hay varios tipos de neologismos, en Lacan fundamentalmente dos, el que es compuesto y el semántico. El neologismo semántico tiene el carácter de darle un nuevo significado a cierta palabra, y el que es más común y el que se conoce es el de antifilosofía. La antifilosofía nació en el siglo de las luces y eran tipos que se oponían al pensamiento filosófico, ¿no? Entonces, exprofesamente era antifilosofía. Pero ahora, antifilosofía con Lacan, pues alude a cuestionar altamente el asunto de la ontología en psicoanálisis. Y el otro tipo de neologismo, el neologismo compuesto, pues es la unión de dos palabras, ¿no? Y combinarlas. En este caso, matema es un neologismo compuesto. Y ya lo citaba Fernando hace un momento, tiene su origen en Levi-Strauss, pero también en lo que se entendía como transmisión y matema con H en la Grecia antigua. Entonces, juntar matema con el matema griego con el mitema levi-straussiano, juntaríamos para hacer el nuevo matema de carácter lacaniano, psicoanalítico, que podríamos denominar como unidad mínima de transmisión del psicoanálisis. Y cuando Lacan comenta esto, hace alusión a que no debería de sorprendernos, porque el uso del matema apenas es la punta del iceberg. Entonces, es justamente el uso que hacemos del matema lo que haría o no transmisible la práctica psicoanalítica. ¿Sí? Bueno, me parece que hay preguntas, ¿cierto? Sí. Hay algunas preguntas que veo que ya comenzaron a contestarse entre el mismo grupo, sin embargo, quisiera ponerlas sobre la mesa. Hay una pregunta que dice que si la operación que sucede en el analizante tiene que ver con algo cifrado. El problema no solo es la lectura, sino la inscripción y su cuenta, cifra. Bueno, me parece más un comentario más que una pregunta. La segunda pregunta me parece que si es posible explicar las letras del esquema cuadrado del IRS y la envía Sergio. Por ahí veía que ya una persona que está en el auditorio ya estaba respondiendo esa pregunta. Entonces... ¿No entendí el cuadrado? Sí, el esquema cuadrado del IRS. Yo creo que lo entiendo como los dos ejes que cruzan y hacen un cuadro. Bueno, si hubiera oportunidad y pudieras hacer el comentario más preciso, con gusto intentamos responderlo. Y hay una pregunta que me parece, bueno, interesante. Dice, ¿cómo se devuelve el mensaje cifrado? El analizante comprende esto y hace introyección de su propio contenido. Y si es así, si así es, ¿cómo avanza dentro de la terapia psicoanalítica? ¿Quieres intentar contestar? Sí, quiero volverla a leer. Me parece que aquí está, ya la vi. Es Tengo una duda, Brenda Gaona. Tengo una duda, dicho esto, cómo se devuelve el mensaje cifrado. Podríamos pensar que el analizado comprende eso y hace cierta introyección de su propio contenido, y es así como el analizado avanza dentro de la terapia psicoanalítica. Bueno, hay una respuesta para eso. Habría que no descansar el término avanzar, como en la psicoterapia tradicional se entiende. ¿Cuál sería la manera como más cercana a explicar esto? Hay un ejemplo que hace algún tiempo comentamos con algún psicoanalista que es muy amigo nuestro, Adalberto Levi, y es jugar el papel de Edipo y la Esfinge. ¿Cómo es esto? Es muy difícil pensar al psicoanalista en el lugar de Edipo, ¿no? Porque dice, no, a ver, cuando se entra análisis, el Edipo es el que entra como el personaje del Edipo es el analizante, pero, a ver, quiero desarrollar esto. Si ustedes recuerdan el mito de Edipo, en un primer momento se sitúa donde Edipo tiene que descifrar, esa es la palabra, descifrar el mensaje, no sé, ¿cómo se llama? El texto que le da la esfinge, ¿no? Y es el de
¿Cuál es el animal que por las mañanas camina en 4 patas, ¿no? Por la tarde en 2 y por la noche en 3, ¿no? Aludiendo al viejito, ¿no? Y Edipo responde correctamente. Bueno, el analizante lanza un mensaje como esfinge al analista en el lugar de Edipo. Lo que hace Edipo, en este caso sería el analista, es hacer de ese mensaje cifrado un nuevo mensaje para él descifrado, pero que tendrá que volver a cifrar enviándolo ahora al analizante, que lo colocaría en el nivel ahora él de Edipo y al analista de Esfinge. Eso me parece que de primer momento no podría pensarse como que sería un avance, ¿no? Porque él podría dar cuenta del fenómeno, pero la forma en la que está inscripta, o como dije una palabra que me gustó hace rato, inscripta y cifrada. Sí, cifrada. ¿Por qué? Porque ahí se podría pensar que terminaría la cuestión analítica, pero no, ¿no? Ese sería solamente, pienso un poquito en lo que es una cadena de Markov, que sería el primer momento a lo mejor de un cierre y eso podría seguir, o podría ser que se repita y que se repita y que no sé. Puede ser tu palabra, no se avance más, ¿no? Claro. Bueno, yo agregaría un pequeño comentario. Me parece que es justamente al punto que aludíamos, que pretendemos aludir con esta transmisión y que podemos compartir con ustedes, y tiene que ver con algo que ya citaba Mari y se refiere particularmente al hecho de el nivel de imprecisión que ha habido en la producción tanto de Freud como de Lacan, ¿no? Pero me parece que no es fácil, implica un conocimiento interesante por parte del analista, en el sentido de que es un conocimiento complejo, muy complejo, ¿no? Una de las expresiones muy claras y que hasta el momento entiendo ha sido el motivo de 2 tesis importantes doctorales, ¿no? Es el de la carta robada, donde podemos situar en ese artículo particularmente cuál es la producción que se genera a partir de un texto que es presentado por Lacan, pero que implica todo un análisis matemático donde incluso utiliza 2 de los esquemas de Markov. Hace un análisis probabilístico y señalaba ya Omar hace un momento el punto donde el analista elige qué es lo que debe hacer, ¿no? Es decir, a partir de la producción de significantes se crean 2 niveles de operación, uno de lo imposible y otro de lo posible. Y a partir de ahí se determinan cuáles son los elementos de la cadena que se están jugando. Eso sería un elemento fundamental. Solo quiero aclarar, tengamos cuidado, eso no es didáctica, ¿no? Tiene que ver con una propuesta muy formal de comprender cuál es la operación donde la subjetivación o la condición subjetiva del analizante puede ser leída. Y a partir de ahí podríamos incluso determinar cuál es el punto donde va a producir nuevas formas. Recordaba ahorita que uno de los aspectos fundamentales del propio concepto de transmisión se refiere a 2 cosas. Uno, al acto de transmitir, es decir, este acto donde se presenta un material, se muestra y se deja ahí, ¿no? Pero por otro lado, otra lectura del acto de transmisión implica tener que ver con una operación que potencia, escuchemos bien, potencia los elementos de un fenómeno para que genere un movimiento. Me parece que desde ese lugar yo diría que el psicoanálisis ha de ser leído, ¿no? A la luz puntual de la lógica y de la formalización. De otra manera, me parece que el riesgo inminente de que el psicoanálisis, como otras disciplinas, y me atrevo a decir disciplinas en este momento para que sea colocado en un contexto muy elemental, tendría el riesgo de desaparecer. Desaparecer, puesto que ha implicado una serie de confusiones interesantes, ¿no? El acercamiento que hacen los analistas debería ser cada vez, yo diría, más exigido a ese nivel, a un nivel que ya señalaba Freud a partir de su producción y que ha implicado un olvido. Por supuesto que tiene niveles políticos, vuelvo a insistir en eso,
porque es el punto donde Lacan pone el dedo sobre la llaga, ¿no? ¿Cómo leer esto, que es la práctica del psicoanálisis, que deviene de una experiencia fundamental y que tiene el riesgo de ser colocado en la mera ontologización de la escucha del fenómeno y incluso del papel del analista, que para Lacan ya no puede ser pensado como papel, sino como aquello que está dado por el deseo del analista colocado ahí dentro del dispositivo. Hay una pregunta de Brian Denis Sotelo Taipe, y me parece que es una pregunta interesante, como todas las demás, es que hay varias. Pero el comentario es: tengo entendido que Lacan relaciona la escritura, la letra, por el lado de lo real y el significante del lado de lo simbólico. ¿Podrías desarrollar esa idea? Fíjense cómo es muy amplio. Lo que te voy a recomendar es dónde poder trabajarlo. No hay que olvidar que el concepto de real no es exclusivo de Lacan, ¿no? Eso proviene de la lógica y exactamente o más formalmente de los impases de la lógica. Así lo cita Lacan. El concepto de real me parece que está muy bien explicado en dos textos, los dos de Coiré. Uno es Estudios Galileanos y el otro es Historia del Pensamiento Científico. Y los seminarios, así, no me acuerdo las clases, disculpa, pero tengo bien ubicado el seminario 18 y el seminario 20, ¿no? El 18 en la editorial Paidós salió titulado como de un discurso que no fuese o no fuera del semblante, y el seminario 20, que personalmente no recomiendo leer la versión de Paidós, sino la versión crítica de Ricardo Rodríguez Ponte, se halla en internet y me parece que ahí puedes localizarlo. Perdón, pero es que hay más preguntas. Pero en efecto, o sea, sí lo sitúa en ese nivel, la letra del lado de lo real, el significante del lado de lo simbólico, pero no hay que olvidar que eso que es real no es sin lo simbólico y no es sin lo imaginario, ¿no? O sea, no se puede empezar desentendiéndose una de otra. Porque incluso, perdón que me entrometa, pero es un poco lo que citaba de aquella producción que hace Lacan a partir del planteamiento de René Descartes, ¿no? Lo que descubre Descartes tiene que ver no solo con la cuestión del plano cartesiano, incluso la mayoría de las veces lo pensamos como aquel que nos produce y aporta toda esta cuestión de la localización espacial, los planos, ¿sí? Pero Descartes también trabaja mucho la filosofía, ¿no? Y desde ese lugar es que es posible pensar lo real a partir de los dos discursos, desde la matemática, propiamente dicho, y desde la filosofía. Es decir, ese punto donde está implicado aquello que nosotros llamamos sujeto y que desde el lado de la filosofía ha sido intentado cercar con el concepto de ser, y que es en esa relación, en tanto imposibilidad entre el ser y el sujeto, que se produce algo interesante en el campo del psicoanálisis y que es lo que va a dar lugar a lo real. Incluso yo señalaría que finalmente se piensa que muchas de las producciones del sujeto o están en lo simbólico o están en lo imaginario, pero darle lugar de lo real es quizá lo más difícil, porque implica una aproximación mucho más compleja, pero en todo caso tanto la producción del sujeto a nivel de discurso y de palabra tiene implicaciones en lo real. Bueno, miren, hay muchas preguntas que tal vez podríamos responder, obviamente, por correo, por vía inbox a la página de Yoica o a nuestra página de Facebook, que es Colectivo Subversión del Sujeto. También de esta manera extendemos la cordial invitación, porque el día sábado 9 de noviembre, ¿sí? Sábado 9 de noviembre, vamos a tener nuestro sexto encuentro mexiquense de psicoanálisis, donde vamos a tener la posibilidad de compartir mesa y de trabajar con los amigos de Yoica, Jesús, Alejandro, no sé si Rogerio por ahí vaya a estar, que fue muy amable en supervisarnos en cómo hacer la transmisión. Va a estar con nosotros Mariana Rebollo, va a estar Natasha Contreras y gente que ha colaborado con nosotros ya de hace algún tiempo de colectivo, sus nombres Román, Itzel, Antonio, gente que ya ha estado con nosotros. Y nuestro título para este encuentro, que ya es el sexto, es Pensar la política, una segunda vuelta. Están cordialmente invitados. Cualquier información pueden ponerse en contacto a la página de Colectivo, el Facebook lo pueden hallar así, Colectivo Subversión del Sujeto.
y pues sería muy grato poder recibirlos, ¿no? Bueno, y también tenemos posiblemente el hecho de poder colaborar en breves días también con gente de Yoica, a los Sí, cuales les hago llegar mi reconocimiento y un abrazo, con algún tema que ellos en su momento publicarán, pero de ser así, pues nosotros agradeceríamos que este interés también pudiéramos llevarlo allí. sí, entonces, bueno, a mí no me queda más que agradecer, de parte de los que conformamos Colectivo Subversión del Sujeto, les enviamos un abrazo fuerte y pues si siguen mandando las preguntas que veo que están llegue y llegue, entonces, pues vía inbox hay muchas preguntas que se pueden seguir trabajando, pero pues quedamos a la espera de que lleguen por vía mail o por inbox al Colectivo Subversión del Sujeto. Y gracias a este auditorio tan participante y por supuesto también a los amigos de Yoica. Sí. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches, un abrazo a todos. Guarda. Finalizar.